Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kevin Garcés y esta es la práctica número 7, curvas características de un transistor bipolar del Laboratorio de Electrónica 1 de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. El objetivo de esta práctica, es lograr visualizar nuestras curvas características ayudándonos de un osciloscopio. En este caso, yo utilizaré adicional un analizador de JT y pues encontrar nuestra beta o nuestra ganancia de nuestro transistor. Este es el que vamos a utilizar, que es el que nos pide la práctica. Y bueno, vamos a la práctica. ¿Qué es lo que nos pide? Nos pide un puente rectificador de 1 amper. Nos pide un transistor 2N3904, que es este que tenemos aquí. Nos pide una resistencia de 100 kilo ohms, que es la resistencia que vamos a tener para nuestra base. Una resistencia de 100 ohms. Tenemos aquí al colector. Y otra resistencia de 3.3 kilos, que tenemos aquí de este lado. Un transformador con razón de 10 a 1 en este caso, o de 120 a 12, la que tenemos aquí, porque tenemos una fuente de corriente alterna. Y este nos va a transformar la señal a 12 volts, que posteriormente pues, las salidas del transformador van conectadas a este puente de diodos. Nos va a rectificar la señal. ¿Sí? Eh, el equipo, pues el osciloscopio, multímetro digital, que en este caso vamos a utilizar varios. Nos van a servir para calcular algunos valores que vamos a necesitar. Y una fuente de alimentación variable, que es la que tenemos de este lado, corriente directa. Bueno, esto es teoría preliminar. Y bueno, nos pide implementar el circuito, que ya lo tenemos aquí. Nos pide medir con el multímetro eh, nuestra caída en RB, aquí, que sea igual a 2 volts. Para eso tenemos que ajustar nuestra fuente de alimentación. Entonces vamos a analizar el circuito. Tenemos nuestro multímetro y tenemos 9.2. Hay que ajustarlo para que dé 2 volts. ¿Sí? Bueno, entonces aquí, cuando nuestra fuente está en 2.8, aproximadamente nuestro voltaje aquí en RB, pues es más o menos 2 volts aproximadamente. Y tenemos una corriente de 21 microamperes. ¿Sí? Aquí conecté una punta para un indicador de corriente para saber cuánta corriente pasa por la base. Y bueno, ya podemos abrir nuestro osciloscopio, que es como lo que nos pide la práctica, que ajustemos los controles. Y para ver la curva característica de nuestro transistor, lo vemos aquí, es la curva característica. ¿Sí? Esto es para cuando tenemos una fuente de voltaje de 2.8 volts y bueno, la caída es de 2.12 volts aproximadamente. ¿Sí? Cuando nuestra corriente está en los 20 microamperes, entre 20 y 21 microamperes, esta es nuestra curva característica del transistor. ¿Sí? Esta curva está en función de IB, corriente de la base. Después, ¿qué nos pide la práctica? Bueno, que ajustemos las escalas para tener mejor, para que se vea mejor nuestra curva, pero pues, creo que nuestra curva se ve bien aquí. Nos pide dibujar una familia de curvas características para los siguientes valores de caída de voltaje en RB, o sea, aquí. Eh, Nos dice que para la caída BRB de 2, de 4, 6, así sucesivamente hasta llegar a 20 volts. ¿Sí? Entonces ya medimos con una fuente de 2.8 volts para que nos diera caída de 2 volts aproximadamente. Y nos dice que debe de haber una corriente de 20 microamperes, que es la que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces hay que ajustar nuestra fuente para que nos dé 4 volts de caída de voltaje.
ahí más o menos. Cuando nuestra fuente vale 4.8 volts, ¿sí? Nuestra caída pues aproximadamente es 4 volts. Y nos dice que cuando está en 4 volts aproximadamente hay una corriente de 40 microamperes, que es la que nos marca aquí. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar el osciloscopio para ver nuestra curva. Y esa es nuestra curva. Como pueden notar, bueno, hubo cambio en la curva. Ahora nuestra corriente se estabiliza un poco más arriba, podemos decirlo así. Y esto va a seguir sucediendo conforme nuestra fuente de voltaje pues vaya aumentando, ¿sí? Recordemos que nuestra curva representa nuestra corriente de IV. Nuestra corriente, conforme vaya aumentando la fuente de voltaje, pues va a ir aumentando nuestra corriente. Entonces, nuestras curvas van a seguir aumentando. Y nos pide que analicemos así hasta llegar a 20 volts, ¿sí? Con un incremento de 20 en 20 microamperes, ¿sí? De 20 a 200 microamperes. Entonces, para no estar analizando uno por uno, pues podemos utilizar un analizador VJT, como el Multísima aquí nos lo proporciona. Y bueno, conectamos esta pata al colector, esta va al emisor y esta va a la base. Entonces, corremos nuestro circuito. Y aquí nos muestran nuestras curvas características de nuestro transistor. Bueno, para visualizarla mejor podemos modificar nuestro VC. Bueno, nuestro eje X es nuestro voltaje colector emisor y nuestro eje Y representa nuestra corriente colector. Entonces, un diodo prácticamente pues puede variar entre 0.2 a 0.8 más o menos, entonces no necesitamos más que de 0 a 1 para poder analizarlo, ¿sí? En nuestro eje X, nuestro voltaje colector emisor. Entonces paramos el circuito, analizamos y bueno, ahí ya se puede analizar mejor las curvas. Para IB nos pide que para la corriente de la base, o sea, nuestras curvas, va a ir un aumento de 20 en 20 microamperes, de 20 a 200 microamperes. Entonces, aquí lo que podemos hacer es modificar nuestros parámetros. Aquí, que vaya de 0.01, o sea, de 1 microamper hasta 200 microamperes, ¿sí? O 20 milivolts. Y con un incremento de 20, ¿sí? 20 microamperes, 2 milivolts. Y así visualizar, como va de 2 en 2, bueno, nos va a analizar 10 curvas características. Entonces, corremos nuestro circuito y ahí ya aparecen nuestras 10 curvas características, ¿sí? Esta primera curva, bueno, representa cuando tenemos perdón, 20 microamperes, cuando empieza en 0. Entonces nuestra primera curva es de 20 microamperes. Posteriormente de 0.4, perdón, y así sucesivamente conforme lo que nos pide aquí la práctica. 40, 60, 80, 100, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces esta es nuestra familia de curvas, nuestro punto de saturación. Desde la primera hasta la última oscila entre los 0.3 y los 0.8 volts, ¿sí? En nuestro voltaje colector emisor. Ya a partir de ese punto de saturación, bueno, nuestra corriente se estabiliza. Y bueno, así es como podemos sacar nuestra familia de curvas, que es la que nos pide la práctica.
Y bueno, continuamos. Esto es para el equipo que tenemos aquí. Este ya no lo vamos a utilizar, lo quitamos. Y nos pide determinar el beta de nuestro transistor. ¿Sí? Estos cálculos yo los hice previamente para una fuente de 10 volts. ¿Sí? Realmente el cálculo pues, se puede hacer con cualquier valor de la fuente. En este caso yo los hice con 10 volts. Y pues es lo que tenemos aquí. Estos son los cálculos. ¿Sí? Donde tenemos una fuente de base de 10 volts, que es la que tenemos aquí. Tenemos una corriente de base, que es la que nos muestra aquí de 92.6 microamperes. La que tenemos aquí. Y un voltaje colector emisor de 8.04, que es el que tenemos con este multímetro. ¿Sí? Ya lo medí previamente, es 8.04, 0.046. Sí, recordemos que nuestra corriente colector está dado por esta fórmula, que es beta veces nuestra corriente de la base. Como nosotros ocupamos sacar nuestra ganancia, nuestra beta, pues bueno, beta es igual a corriente colector sobre corriente de la base. Como nosotros ya tenemos nuestra corriente de la base, que es 92.6 microamperes, pues nos falta sacar la corriente de nuestro colector, que estaba por esta mallita de aquí. ¿Sí? Va a ser igual a nuestro voltaje de colector, que es el que viene por este lado, más la caída de voltaje que hay en esta resistencia, más nuestra caída de voltaje colector emisor, que es la que tenemos aquí, esta formulita. ¿Sí? Voltaje de colector más es igual a nuestra caída, más nuestra caída de voltaje colector emisor. ¿Por qué tomó 9.6 volts aquí? Bueno, porque es el voltaje que nos muestra después de nuestro puente rectificador. 9.6 volts aproximadamente. Tomamos de referencia ese voltaje y analizamos. Entonces, el voltaje de colector es 9.6 volts. Nuestra resistencia es de 100 ohms. Nuestra corriente de colector, lo que no tenemos. Y nuestro voltaje de colector emisor, que era 8.04. Despejando la IC, pues nos queda 9.6 menos 8.04 volts sobre 100 ohms. Voltaje sobre resistencia, pues es corriente. Y esto nos da un valor de 15.6 miliamperes. Este valor pues ya lo podemos emplear en esta fórmula de este lado, en donde nuestra ganancia de nuestro transistor es de 15.6 miliamperes sobre 92.6 microamperes. Esto nos da una beta de 168.46. ¿Sí? Es una beta pues alta. Y pues bueno, básicamente eso sería todo de la práctica. Y pues bueno, sería todo.